Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Los saludo con mucho gusto desde Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles el programa de hoy. Vamos a comentar sobre los resultados de la cumbre del G20 en Rusia. De Los Cabos nos vamos a la cumbre de San Petersburgo, en la que nos permite analizar los retos, las prioridades y los dilemas de la presidencia de Rusia del G20 y los nudos que ha presentado la gobernanza económica mundial cuando todavía seguimos enfrentando los embates de la crisis financiera del 2008. El G20 es un foro de desarrollo económico internacional que promueve la discusión abierta y constructiva entre países industrializados y economías emergentes sobre asuntos relacionados con la estabilidad financiera mundial. Asimismo, representa el 85% del PIB mundial e incluye a los países del G8, que son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón y Rusia, así como a otras 11 naciones industrializadas emergentes: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, además de la Unión Europea como bloque económico. Surgió el 25 de septiembre de 1999 durante una reunión de ministros de finanzas del G7+1 en Berlín, Alemania, como respuesta tanto a las crisis financieras de finales de los años 90 como al creciente reconocimiento de que los principales países de mercados emergentes no eran incluidos de forma adecuada en el debate económico mundial. Entre los objetivos del Grupo de los 20 están el crecimiento económico, la reducción del abuso del sistema mercantil, la transparencia de la política fiscal, así como la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. A raíz de la crisis financiera internacional de 2008, el G20 comenzó a reunirse a nivel de líderes en un principio de manera semestral y posteriormente de forma anual. La primera cumbre tuvo lugar el 15 de noviembre de 2008 en Washington, Estados Unidos, en la que se trató la reforma del sistema financiero mundial. En abril de 2009 sesionaron en Londres, Inglaterra, y en septiembre de ese año en Pittsburgh, Estados Unidos, donde formalmente se decidió que el G20 reemplazara al G8 y al G14 respecto a los planes de desarrollo mundial en conjunto. En junio de 2010, la cumbre del G20 se celebró en Toronto, Canadá, y en noviembre siguiente en Seúl, Corea del Sur. En noviembre de 2011 la sede correspondió a Cannes, Francia, mientras que en junio de 2012 a Los Cabos, México. Y en septiembre de 2013 se celebró en San Petersburgo, Rusia, coincidiendo en momentos de una posible intervención militar de Estados Unidos en Siria. El mundo atestiguó una nueva cumbre del G20, en esta ocasión en Rusia, en donde asistieron jefes de Estado y de gobierno de las 8 economías más industrializadas del mundo y otros 11 países considerados claves por su posicionamiento económico, geopolítico y regional. Entre ellas, economías emergentes que en conjunto con la Unión Europea suman el 90% del PIB mundial, el 80% del comercio global y el 64% de la población del planeta. Este foro de gobernanza económico mundial se refleja en una nueva distribución de equilibrios económicos que tuvieron un parteaguas muy importante con la crisis financiera del 2008 y que surgió para reformar el sistema económico mundial y evitar nuevos desbalances globales. Los temas pendientes en el G20 son muchos. Los desequilibrios fiscales y financieros siguen prevaleciendo y las perspectivas de crecimiento económico y desarrollo social son poco halagüeñas, tomando en cuenta el descalabro mayúsculo en la eurozona. La economía global continúa bajo un trance delicado, afectando las variables del empleo, el comercio y la recuperación de los países avanzados, que siguen bajo una desaceleración también de las economías emergentes. Si bien hay que reconocer que la Unión Europea ha demostrado avances en la adopción y aplicación del Pacto Fiscal y la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, no dejemos de advertir
lo que dio a conocer la Eurostat. La zona del euro salió oficialmente de la recesión, registrando un crecimiento del 0.3% en el segundo trimestre del 2013. ¿Sale de esta recesión, pero sigue en la crisis Europa? Sigue en la crisis, indudablemente. El rezago social es tremendo, las pensiones. La verdad es que todavía están pagando el costo altísimo del estado de bienestar, llevado a un extremo en muchos casos, con menos horas de trabajo, con muchas más prestaciones, con periodos vacacionales más prolongados, con pensiones muy onerosas para las empresas, para el Estado, y lo que ahorraron, digamos, los trabajadores a lo largo de su vida, se fue gastando en otras cosas también. Había prioridades de la Unión Europea en su expansión que se fueron gastando en otros lados. Entonces yo veo que Europa todavía tiene un trecho largo por qué recorrer. Está envejeciendo la población, cada vez hay más pensionados, menos gente trabajando. La tasa de natalidad por lo mismo está cayendo drásticamente, son años, ya décadas que ha ido cayendo, de manera que pues tienen que pensar un nuevo modelo europeo y no veo que los consensos en este momento estén ahí como para hacerlo. En medio de una gobernanza económico global incompleta y endeble, la Cumbre de Los Cabos en México logró la recapitalización del Fondo Monetario Internacional por más de 450,000 millones de dólares, un ingrediente sustantivo para avanzar hacia la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial. No obstante estas prioridades, existe otra constelación de temas que han surgido en nombre de los intereses de las economías emergentes. Bajo las presidencias del G20 en Corea del Sur y de México, los temas del desarrollo y las demandas insatisfechas de los países menos adelantados ganaron terreno y cuestiones como el cambio climático, seguridad alimentaria, infraestructura y crecimiento verde se insertaron en la agenda. Durante la presidencia de México se logró una expansión importante de los fondos del Fondo Monetario Internacional, no tanto del Banco Mundial, pero para el fondo sobre todo. Pero realmente no observo que en esta reunión ese tipo de organismos vayan a tener un papel central, porque lo que es la reordenación de balanzas de pagos, pues ya es una cosa un poco del pasado. Realmente son los mercados financieros, el acceso al crédito privado sobre todo, el que está dominando. Son tantas las necesidades de crédito en el mundo que no hay Fondo Monetario Internacional que pueda resistirlas. Qué bueno que se haya ampliado las líneas de crédito, pero cómo se están canalizando de un año a la fecha de Los Cabos a San Petersburgo, pues realmente es una cuestión que no hemos visto que tenga un efecto importante en las economías. México, el primer país en haber presidido los trabajos del G20 en su calidad de nación latinoamericana, y el segundo país emergente en hacerlo, también ha mostrado un fuerte interés por expandir el diálogo representativo de las naciones de América Latina y de otros países de África, considerando el enorme peso de las naciones europeas. En su oportunidad, Chile y Colombia, así como Camboya y Benín, fueron países invitados a participar durante nuestra presidencia. De manera paralela, México abonó hacia la inclusión del diálogo con otros actores de la sociedad, como el sector empresarial, la academia, los jóvenes y la sociedad civil. En este sentido, llama la atención la participación de varios estudiantes mexicanos en la cumbre del G20 en San Petersburgo, dentro de lo que se conoce como el Youth 20, en los comités de reformas a las instituciones financieras, seguridad alimentaria y el manejo de deudas. Los nudos del G20 residen en la búsqueda de consensos en temas difíciles, espinosos y muy complicados de gestionar, sobre todo porque se transan intereses, ángulos distintos y posicionamientos de los poderes globales que también están anclados a criterios geopolíticos, regionales y también de coyuntura. Muchos señalan que el G20 es un foro que le ha faltado dar más resultados. Se le cuestiona su falta de cumplimiento y sobre todo esta debilidad institucional, porque se trata de un órgano no vinculante
por lo que no sanciona el incumplimiento de los acuerdos por parte de los 20 o de las 20 economías más industrializadas del mundo. En ese sentido, habría que preguntarse si deberíamos de repensar el trazo institucional del G20 en este siglo XXI. Los países que no están en G20 tienen una queja, yo creo, legítima de temer que el G20 reemplace al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o a los propios organismos multilaterales, porque si los presidentes de los 20 países más grandes se lograran poner de acuerdo en G20, pues un poco lo que se discutiera en el ámbito multilateral sería menos relevante porque la decisión ya estaría tomada. Uno de los problemas que ha enfrentado hasta el día de hoy el G20 es que sus deliberaciones no son vinculantes. Entonces no hay compromisos que se tengan que cumplir bajo un esquema, un determinado cronograma. Si alguien incumple, pues simplemente no pasa. Para la siguiente reunión, hoy pues no has cumplido China, o no has cumplido India, o no has cumplido Estados Unidos. Sería lo más lejos que se podría llegar, pero ni siquiera ese tipo de reclamos se dan. De manos de una economía emergente a otra es que se da el cambio de estafeta en la presidencia del G20. En esta ocasión, Rusia es la protagonista de los temas pendientes de la gobernanza económica global. Pero no hay que perder el foco quién es Rusia en el sistema global. Este país de cuña zarista es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, participa dentro del G8, que son las 8 economías más industrializadas del mundo, y forma parte de los países BRICS, además de que presume de manera reciente su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. Pero a estos atributos habría que añadirles otros. Es una potencia energética, es un mandamás nuclear, y todo esto combinado con su posición de economía emergente hace que la cumbre del G20 en Rusia y su presidencia sea toda una prueba y un desafío para la clase gobernante de Rusia. ¿Qué prioridades traza Rusia dentro de su presidencia del G20? Principalmente lo que ha subrayado más Rusia, me parece muy correcto, es el crecimiento económico y la generación de empleos. Esos son la prioridad número uno, y de ahí se cuelgan algunas cosas ya como son tratar de ordenar este mundo de evasión fiscal a través de las transnacionales y el tema de la corrupción. Esos dos grandes temas están vinculados desde luego al mayor, que es el de cómo reactivar el crecimiento económico mundial. Los países BRICS saludaron la presidencia de Rusia del G20 al visualizar una oportunidad para traducir sus intereses en el escenario mundial. Una de las prioridades de su presidencia fue la revisión de la estructura de gobierno del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de las cuotas a distribuir entre las economías emergentes en detrimento de los países avanzados. De forma paralela, otra inquietud que todavía no termina por descifrarse en el seno del G20 es cómo alcanzar el punto de equilibrio entre las políticas de austeridad contra las de crecimiento y estímulo fiscal para que Europa pueda revertir la crisis. Había una expectativa de que el desarrollo económico de los BRICS y las dificultades que están los BRICS ahora enfrentando en materia económica hubiera sido el centro del debate. Es un debate un tanto negativo para ellos, para Brasil, para la India, para China y aún para la propia Rusia. Entonces, digamos, la distracción de Siria y del espionaje fue, en ese sentido, positiva para ellos, entre comillas, porque los distrajo de ser el centro de atención. Pero la realidad es que en los mercados internacionales se percibe un menor dinamismo en China, se percibe una debilidad estructural en la India, la rupia ha tenido en las últimas semanas una devaluación muy importante, y se percibe también una relativa debilidad en Brasil, porque los mercados ahora están convencidos de que parte importante del éxito brasileño en los últimos años se debió al incremento de los precios de las materias primas, y hoy en día hay una expectativa de que esos precios ya no sigan creciendo e incluso bajen. Dentro de los numerosos temas pendientes figura el asunto de los paraísos fiscales.
una problemática que robó interés desde la cumbre del G8 en Irlanda del Norte. Frente a un escenario de arcas vacías y de crisis de la deuda en la Unión Europea, los pequeños países han servido de refugio y protección de inversionistas y empresas que, aprovechándose de esquemas normativos laxos, evaden impuestos a los fiscos. Considerados como los agujeros negros de la economía globalizada, estos reductos también son causa de pobreza, subdesarrollo y desigualdad. Tan solo en Europa se pierde anualmente 1 billón de euros debido a la evasión fiscal, según José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, al tiempo que la Oxfam advierte que al menos 18.5 billones de dólares se ocultan en paraísos fiscales en todo el mundo. Entonces, hay una continua como una complicidad, ¿no? Con pequeños países. Contable. Exacto, yo voy a instalarme en tu país, pero y ahí voy a depositar mi dinero, siempre y cuando me cobres unos impuestos muy bajos. Y así entonces, en los sitios en donde se genera el principal trabajo, puede ser un país como México, de hecho uno de los grandes países manufactureros del mundo, pues con la novedad de que las transnacionales no están pagando los impuestos que deberían. Y estos son huecos enormes, o sea, lo que puede realmente contribuir a las finanzas nacionales es muy, muy importante. Es importante comentar que gracias al secreto bancario, algunas instituciones financieras no están obligadas a revelar el nombre de los dueños de las cuentas ni los activos que disponen. Por ello, los países del G20 han decidido librar la batalla contra los paraísos fiscales e imponer sanciones a los evasores y de esta manera aumentar los impuestos y la recaudación, que a su vez pellizca las actividades ilícitas del tráfico de estupefacientes, contrabando de armas, lavado de dinero y corrupción. Se trata de un tema espinoso que estará a toda prueba en los debates del G20. Si bien los países avanzados y emergentes parecen coincidir de primera instancia, quedará por verse si hay voluntad política en los hechos. Una de las más grandes generadoras de empleo en México es una compañía de autopartes de Estados Unidos. Es creo que la tercera o cuarta. Genera cerca de 40,000 empleos, ella sola. Si también se le castiga, o se le... castiga no es la palabra más adecuada, pero se le fiscaliza y se le obliga a pagar sus contribuciones de tal manera, tienen dos opciones. Una es decir, si pago esos impuestos, voy a tener que correr a mucha gente para tratar de tener las mismas utilidades. O bien me voy a otro país. Rusia ha enfocado parte de sus esfuerzos en incrementar y alentar un mayor crecimiento económico global y también la generación de empleos. En ese sentido, un tema derivado es cómo incrementar el financiamiento hacia las inversiones productivas, sobre todo en países en desarrollo, y mejorar la regulación, la confianza en el sistema económico mundial y transparentar los mercados. En este contexto, habría que estar muy pendientes de la próxima presidencia del G20, que estará en manos de Australia. En ese sentido, se van a puntear en la Declaración de San Petersburgo los nuevos desafíos. Sobre todo también, lo que denota todo este debate es pues la falta de transparencia de los mercados y la rendición de cuentas, que eso también puede abonar a la gobernanza económica mundial. La verdad es que sí debería ser una obligación o un pacto que se debería de tener dentro del G20, de que todos tuvieran una bolsa de valores seria, en donde tuvieran que tener juntas de gobierno, tuvieran que tener rendición de cuentas, transparencia, lo que está señalando. Sin ese tipo de reglas al empresariado, pues es muy difícil que los gobiernos puedan caminar. Y una forma es haciendo las empresas públicas, que todas sean empresas públicas, que coticen en bolsa. O sea, ahí se dan los candados más importantes. Yo creo que en el caso de México el problema no es tanto la ausencia de financiamiento, sino la falta de proyectos. O sea, si en México tenemos un proyecto ejecutivo bien pensado, bien desarrollado, que tenga viabilidad financiera, el financiamiento no es problema. El problema es la dificultad de echar a andar los proyectos que tengan un impacto
e importante en la economía. Digo, en los últimos años hemos discutido, por ejemplo, la construcción de una presa en el estado de Guerrero, La Parota. Pues La Parota lleva parada 10 años. El G20, el foro de gobernanza económica mundial más importante de nuestros días, se ha visto seriamente impactado por las relaciones tirantes y dificultosas que se han dado de manera reciente entre Estados Unidos y Rusia. Los reveses y las provocaciones se han dado sobre todo en la esfera de la seguridad nacional en Estados Unidos, pero también en aquella que refiere a la política internacional. Concretamente me estoy refiriendo al caso de Edward Snowden, aquella figura que haya revelado el espionaje masivo que practica Estados Unidos bajo las instancias y agencias de seguridad, que tuvo a bien cancelar un encuentro bilateral entre el presidente Barack Obama y Vladimir Putin. Más adelante, los divisores se enfocaron hacia Siria ante un eventual ataque militar por parte de Estados Unidos debido al empleo de armas químicas. En Siria hay un juego, es un tablero de ajedrez muy complicado, que tiene que ver con las fuerzas navales de Rusia sobre todo. Es uno de los pocos puertos calientes que tienen en el mundo. Los demás son puertos... Los del Tartus, ¿no? Sí, la base, exactamente, la base naval de Rusia en Siria es uno de los pocos puertos en aguas templadas. Todos los demás están en Vladivostok, están en San Petersburgo mismo. No son muy funcionales para unas fuerzas armadas tener tus barcos de guerra entre hielos, o parte del año por lo menos. Y esta alianza que desde hace unos años tienen los rusos con Siria para tener una base militar en el Mediterráneo, calentito como digamos en México, pues tiene un valor estratégico formidable. Y además en una zona tan volátil como es el Medio Oriente. La presidencia de Rusia del G20 ha incrementado la incomodidad y la desconfianza en Washington. La concesión de asilo temporal por parte de Moscú a Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue un acto que enfureció a la clase gobernante en la Unión Americana, quienes lo consideran un fugitivo que pertenece a los tribunales de Estados Unidos y no un hombre merecedor de asilo en Rusia. El hecho de que Moscú tenga en su poder a la persona que haya desvelado la trama de espionaje masivo de las comunicaciones por los servicios secretos estadounidenses compromete la seguridad nacional de la todavía superpotencia. Lo que ha hecho Estados Unidos en materia de espionaje no es muy inteligente. Muestra que las prioridades de las agencias de seguridad en Estados Unidos pues no son no son muy claras. O sea, distraerse en un país amigo para tratar de adivinar la composición de un futuro gabinete en lugar de estar realmente buscando terroristas o amenazas a su seguridad nacional, pues como que no parece que tengan sus prioridades muy claras. Los desencuentros entre los antiguos países rivales arrecian desde el momento que Estados Unidos tiene que enfrentarse con el hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin, que es considerado un jugador de primera talla en el orden geopolítico global. Precisamente el gesto de asilo a Snowden reafirmó la independencia de su política exterior, fortaleció su imagen interna como líder nacionalista y desafió el poder decisivo que Estados Unidos ejerce en el mundo. No obstante la catarsis bilateral con el caso Snowden, otros focos rojos también han estado presentes. Los divisores relacionados con el controvertido programa nuclear de Irán y la cada vez más estrecha cooperación con este país en la que están anclados holgados intereses económicos y estratégicos que empiezan con la venta de armas de Rusia al régimen de Teherán. Estados Unidos, contratista de inteligencia, no es más que un delincuente que violó para empezar el contrato con el cual tiene fue... que estar en los tribunales tiene de que estar en los Estados Unidos, tribunales. claro. Entonces Rusia de inmediato dijo, pero no tenemos acuerdo de extradición, cosa que se puede obviar, lo podrían haber deportado, ¿no? Pero no hubo la voluntad política. ¿Qué ocurre? Están midiendo fuerzas, es un choque de poderes. Es un juego de vencidas, digamos, entre Estados Unidos y Rusia,
y cualquier oportunidad que se presenta en este tipo de cosas es para ir midiendo la voluntad política, la capacidad de tomar decisiones de Estados Unidos en este caso, en un país que fue una de las dos superpotencias durante la Guerra Fría. Y fueron rivales antagónicos. Que perdió muchísimo poder y presencia internacional y que busca por diferentes medios. De manera reciente, los dolores de cabeza en las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos han tenido como foco principal Siria. Un conflicto que ha consumido 100,000 vidas en los últimos 2 años. Rusia es un aliado del presidente de Siria. Cuenta con la base naval en la ciudad costera de Tartus y le vende armas al régimen de Bashar al-Assad. Mientras que Estados Unidos respalda, financia y exporta armas junto con otros países occidentales a los rebeldes y opositores sirios. La misma Rusia, con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad y con la anuencia de China, se ha negado una y otra vez a condenar al régimen de Bashar al-Assad y a sostener un ataque militar en contra de Siria. Algo que preocupa mucho al establishment militar de los Estados Unidos siempre es cuál es el objetivo que se está buscando. Y ahorita mismo no está claro. Si se trata de penalizar al gobierno de Assad por el asunto del uso de armas químicas, primero se tiene que comprobar por parte de las inspecciones de Naciones Unidas, tendría que pasar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y después, si es necesario aplicar el uso de la fuerza, que esté sancionado por la ONU. Porque si no, pues realmente estamos acabando con una de las pocas instituciones que tiene legitimidad internacional y que puede, digamos, poner candados al uso de la fuerza. La única, de hecho. La encrucijada en Siria volteó de cabeza la cumbre del G20 en Rusia. En primera instancia, porque este tema de Siria robó toda la atención de los jefes de Estado y de gobierno justamente en un foro que tradicionalmente se discuten temas de la gobernabilidad económica global y que no se tocan asuntos relacionados con la política internacional o bien con la agenda de seguridad colectiva a nivel mundial. En ese sentido, esta cumbre pierde su naturaleza y queda desangelada ante la crisis política en Siria y una posible ataque militar por parte de Estados Unidos. De esta manera, Barack Obama le cobra su factura a Vladimir Putin con el caso de Snowden. Uno puede estar decepcionado o no sobre los resultados específicos, pero tener un foro donde los principales presidentes del mundo puedan discutir es algo muy importante. Incluso en asuntos tan espinosos como puede ser Siria o las dificultades económicas de algunos países o los esfuerzos que tienen que hacer. Cuando un país tiene que hacer un esfuerzo importante en materia de ajuste macroeconómico, que tiene que apretarse el cinturón o sabe que va a haber una devaluación de su moneda y que eso va a tener una consecuencia negativa en los niveles de vida de la población, hacerlo en el contexto de G20 arropa y fortalece las decisiones difíciles que tienen que tomar los presidentes, ¿no? Entonces, México en ese sentido, si tomamos la decisión de hacer los cambios que requiere el país, que benefician a la mayoría de los mexicanos, pero afectan a ciertos grupos de interés, podemos sentar auténticamente las bases del crecimiento. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.